Martin Heidegger. El concepto de tiempo. Conferencia pronunciada ante la Sociedad Teológica de Marburgo, julio de 1924. Mis reflexiones van a versar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si el tiempo encuentra su sentido en la eternidad, entonces habrá que comprenderlo a partir de esta. Con ello, el punto de partida y el curso de la indagación estarían previamente diseñados de la eternidad al tiempo. Este modo de plantear la cuestión es correcto en el supuesto de que dispongamos del mencionado punto de partida, es decir, que conozcamos y comprendamos adecuadamente la eternidad. Ahora bien, si la eternidad fuera una cosa distinta del vacío ser siempre, del hay siempre, si Dios fuera la eternidad, entonces la manera de considerar el tiempo inicialmente propuesta habría de mantenerse en un estado de perplejidad mientras no conozca a Dios, mientras no comprenda la pregunta que interroga por él. Si nuestro acceso a Dios pasa por la fe y si el entrar en el tema de la eternidad no es otra cosa que esa fe, en tal caso la filosofía jamás tendría acceso a la eternidad, y por consiguiente, en el plano metodológico nunca podrá tomarla como una posible perspectiva para discutir la cuestión del tiempo. La filosofía nunca podrá disipar esta perplejidad. Así, el verdadero experto en cuestiones del tiempo es el teólogo. Y si mal no recuerdo, la teología se las ha tenido que ver con el tiempo bajo diversos aspectos. En primer lugar, la teología trata de la existencia humana en cuanto ser ante Dios y de su temporalidad en su relación con la eternidad. Dios mismo no necesita ninguna teología. Su existencia no está fundamentada en la fe. En segundo lugar, la fe cristiana debe tener en sí misma una relación con algo que aconteció en el tiempo en un tiempo que, según el mensaje que hemos oído, fue el de la plenitud de los tiempos. El filósofo no cree. Cuando el filósofo plantea la cuestión del tiempo, entonces está dispuesto a comprender el tiempo a partir del tiempo, concretamente a partir de la concepto que se presenta como eternidad, pero que en el fondo constituye un mero derivado de la esfera temporal. Las consideraciones siguientes no son teológicas. El camino teológico, que ustedes son dueños de seguir, al abordar el problema del tiempo, solo puede tener el sentido de hacer más difícil la pregunta por la eternidad, preparándola en la forma correcta y planteándola con propiedad. Pero nuestra reflexión tampoco es filosófica, pues no pretende ofrecer una definición sistemática y universalmente válida del tiempo, definición que habría de emprender su investigación por debajo del tiempo, en el contexto de las otras categorías. Las reflexiones que siguen y quizá forman parte de una ciencia previa, cuya tarea consiste en investigar qué significa en definitiva lo que en la filosofía y la ciencia, lo que el discurso interpretativo del ser ahí dice acerca de él mismo y acerca del mundo. Si nos aclaramos acerca de qué es un reloj, con ello adquiere vida la forma de comprensión propia de la física y la forma en que el tiempo tiene oportunidad de manifestarse. Esta ciencia previa, dentro de la cual se mueven nuestras consideraciones, vive del presupuesto, quizá recalcitrante, de que la filosofía y la ciencia se mueven en el medio de los conceptos. Su posibilidad consiste en que cada investigador clarifique lo que comprende y lo que no comprende. Nos permite saber cuándo una investigación está realmente en su asunto, y cuándo, por el contrario, se nutre de una terminología tradicional y gastada. En cierto modo, tales indagaciones ejercen el servicio policial en el cortejo de las ciencias, una tarea que ciertamente es subordinada, pero que de tanto en tanto resulta urgente, de acuerdo con la opinión de algunos. La relación de estas exploraciones con la filosofía es la de un acompañamiento, y a veces incluye el cometido de realizar un registro en la morada de los antiguos para ver cómo estos se desenvolvieron con tales cuestiones. Las reflexiones que siguen solo tienen en común con la filosofía el hecho de no ser teología. Hagamos ante todo una referencia provisional al tiempo que encontramos en la vida cotidiana, al tiempo de la naturaleza y al tiempo del mundo. El interés por la cuestión de qué es el tiempo se ha despertado nuevamente en la actualidad por el desarrollo de la investigación física, concretamente en su reflexión sobre los principios fundamentales acerca de lo que ella tiene que comprender y definir a este respecto la medición de la naturaleza en el marco de un sistema de relaciones espaciotemporales. El estado actual de esta investigación está recogido en la teoría de la relatividad de Einstein. Veamos entonces algunas proposiciones de la misma. El espacio no es nada en sí mismo.
No existe ningún espacio absoluto. Solo existe a través de los cuerpos y de las energías contenidos en él. Coincidiendo con una antigua afirmación aristotélica, tampoco el tiempo es nada en sí. Solo existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo. No hay un tiempo absoluto, ni una simultaneidad absoluta. Más allá de lo destructivo de esta teoría, fácilmente pasa desapercibido el aspecto positivo que demuestra la equivalencia de aquellas ecuaciones que describen los procesos naturales en cualquiera transformaciones. El tiempo es aquello en lo que se producen acontecimientos. Esto ya lo vio Aristóteles en relación con el modo fundamental de ser de las cosas naturales: el cambio de posición, el movimiento epeiounou-kinesis, anakentes kineseos tienai auton. Puesto que el tiempo no es un movimiento, tendrá que ser algo relacionado con el movimiento. Ante todo encontramos el tiempo en los entes mutables. El cambio se produce en el tiempo. ¿Cómo que se nos presenta el tiempo en esta forma de encontrarnos con él, quizá como el en que donde las cosas cambian? Se muestra aquí el tiempo como él mismo, en lo que él es. ¿Puede una explicación del tiempo como la que está en juego garantizar que él muestre los fenómenos fundamentales que lo determinan en su propio ser? ¿O bien en la búsqueda de los fundamentos de los fenómenos nos veremos remitidos a otra cosa? ¿Cómo se le muestra el tiempo al físico? La aprehensión que determina el tiempo tiene el carácter de una medición. La medición indica el cuánto tiempo y el cuándo, el desde cuándo hasta cuándo. Un reloj indica el tiempo. Un reloj es un sistema físico en el que se repite constantemente la misma secuencia temporal, con la condición de que este sistema físico no esté sujeto a cambio por ningún influjo externo. La repetición es cíclica. Cada periodo tiene la misma duración temporal. El reloj ofrece una duración idéntica que se repite constantemente, una duración a la que uno siempre puede recurrir. La distribución de esta duración es arbitraria. El reloj mide el tiempo en la medida en que la extensión de la duración de un acontecimiento se compara con las secuencias idénticas del reloj y, a partir de ahí, es determinada en su cantidad numérica. ¿Qué nos dice el reloj acerca del tiempo? El tiempo es algo en lo que se puede fijar arbitrariamente un punto que es una hora, de tal manera que en relación con dos puntos temporales siempre se puede decir que uno es anterior y otro posterior. A este respecto ninguna hora puntual del tiempo se distingue de cualquier otro. Cada punto, como una hora, es el posible antes de un después. Y como después, es el después de un antes. Este tiempo es constantemente uniforme y homogéneo. Solo en tanto el tiempo está constituido homogéneamente puede ser medido. El tiempo es así un desenrollar, cuyos estadios guardan entre sí la relación de un antes y un después. Cualquier anterioridad y posterioridad puede determinarse a partir de una hora, que en sí mismo es arbitrario. Si nos dirigimos a un acontecimiento reloj en mano, este hace explícito el acontecimiento, más explícito respecto a su discurrir en el ahora que respecto al cuanto de su duración. La determinación fundamental que en cada caso realiza el reloj, más que en indicar el cuánto tiempo, la cantidad de tiempo en su fluir presente, consiste en determinar la fijación respectiva de la hora. Lo primero que digo cuando saco el reloj es ahora son las 9:30 minutos desde que ocurrió aquello. Dentro de 3 horas serán las 12. ¿Qué es el tiempo de este ahora en el que miro el reloj? Por ejemplo, ahora, en el preciso instante en el que lo hago. Ahora, cuando se apaga la luz. ¿Qué es el ahora? ¿Está el ahora a mi disposición? ¿Soy yo el ahora? ¿Es cualquier otra persona el ahora? De ser así, yo mismo y cualquier otra persona sería el tiempo. Y en nuestro ser juntamente con otros seríamos el tiempo, todos y ninguno. ¿Soy yo el ahora, o solamente aquel que afirma esto? Con o sin reloj expreso. Ahora, al anochecer, al amanecer, esta noche, hoy aquí topamos con un reloj con el que siempre ha operado la existencia humana, el reloj natural de la alternancia del día y de la noche. ¿Qué explicación tiene el hecho de que la existencia humana ya se haya procurado un reloj antes de todos los relojes de bolsillo y relojes solares? Dispongo del ser del tiempo, y me refiero juntamente a mí mismo cuando digo ahora. ¿Soy yo mismo el ahora y es mi existencia el tiempo? ¿O finalmente es el tiempo mismo el que se proporciona el reloj en nosotros? En el libro 11 de sus Confesiones San Agustín planteó la pregunta de si el espíritu mismo es el tiempo.
y luego dejó ahí estancada su pregunta. Inti, anime meus, tempora meteor. Noli mios trepere quod est. Noli vivios trepere turbis affectionum tuarum. Inti, inquam, tempora meteor. Affectionem quam res praetereunt sinte faciunt, et cum illae praeterier immanet, ipsam meteor praesetem, non eas quae praeterierunt ud fieret ipsam meteor, cum tempora meteor. Parafraseando el texto según su sentido: en ti, espíritu mío, mido los tiempos. A ti te mido cuando mido el tiempo. No te atravieses en mi camino con la pregunta ¿cómo es esto? No me induzcas a apartar la vista de ti a través de una falsa pregunta, y tampoco obstruyas tu camino con la perturbación de lo que pueda afectarte. En ti, repito una y otra vez, mido el tiempo. Las cosas que pasan y te salen al encuentro producen en ti una afección que permanece, mientras ellas desaparecen. Mido la afección en la existencia presente, no las cosas que pasan produciéndola. Repito que es mi manera de encontrarme lo que yo mido cuando mido el tiempo. La pregunta acerca de qué es el tiempo ha acabado por remitir nuestra investigación al ser ahí, si por ser ahí se entiende el ente en su ser que conocemos como vida humana. Este ente en el respectivo instante de su ser, el ente que somos cada uno de nosotros mismos, el ente al que apuntamos en la afirmación fundamental yo soy. La afirmación yo soy es la auténtica enunciación del ser que ostenta el carácter del ser ahí del hombre. Este ente es en el respectivo instante como mío. Ahora bien, ¿era necesaria esta laboriosa reflexión para dar con el ser ahí? No bastaba con indicar que los actos de la conciencia, los procesos psíquicos están en el tiempo, aun cuando estos actos se dirijan hacia algo que en sí mismo no esté determinado por el tiempo. Eso es un rodeo. Ahora bien, la pregunta por el tiempo quiere obtener una respuesta tal que desde ella se hagan comprensibles los distintos modos de la temporalidad, y así hacer que se vea desde el primer momento la posible conexión de lo que es en el tiempo con lo que la temporalidad auténtica es. El tiempo de la naturaleza, el conocido y estudiado desde tiempos, ha ofrecido hasta nuestros días la base para la explicación del tiempo. Ahora bien, en el supuesto de que el ser humano esté en el tiempo en un sentido señalado, de modo que pueda leerse en él lo que es el tiempo, este ser ahí habrá de ser caracterizado en sus determinaciones ontológicas fundamentales. Entonces habría de ser cierto que el ser temporal, entendido correctamente, es la afirmación fundamental sobre el ser ahí en lo que se refiere a su ser. Pero también en ese caso es necesario mostrar algunas estructuras fundamentales del ser ahí en cuanto tal. 1. El ser ahí es el ente que se caracteriza por el hecho de ser en el mundo. La vida humana no es algo así como un sujeto que ha de realizar alguna hazaña habilidosa para llegar al mundo. El ser ahí, entendido como ser en el mundo, significa ser de tal manera en el mundo que este ser implica manejarse en el mundo. Demorarse a manera de un ejecutar, de un realizar y llevar a cabo, y también a manera de un contemplar, de un interrogar, de un determinar considerando y contemplando. El ser en el mundo está caracterizado como un cuidar. 2. El ser ahí, en tanto que este ser en el mundo, es justamente un ser con otros. Lo cual significa tener ahí con otros el mismo mundo, encontrarse recíprocamente, ser con otros en el modo del ser uno para otro. Pero a la vez este ser ahí está presente ante los otros como si fuera una cosa, a la manera de una piedra que está ahí sin tener un mundo ni cuidarse de él. 3. El ser unos con los otros en el mundo, el compartirlo juntamente, tiene una señalada determinación ontológica. El modo fundamental de ser ahí del mundo que unos y otros tienen juntamente es el hablar. El hablar, considerado en su plenitud, es un hablar con otro sobre algo expresándose. Sobre todo en el hablar está en juego el ser en el mundo del hombre. Aristóteles era ya sabedor de esto. En la manera como el ser ahí habla en su mundo sobre la forma de tratar con su mundo está dada juntamente una interpretación del ser ahí acerca de sí mismo. Eso indica en cada caso cómo se comprende el ser ahí, por qué se toma a sí mismo. En el hablar uno con otro, en aquello que se comenta, late en cada caso la autointerpretación del presente, que se demora en este diálogo. 4. El ser ahí es un ente que se determina como yo soy. Para el ser ahí es constitutivo el carácter respectivo de cada uno que va inherente al yo soy. El ser ahí, tan primariamente como es en el mundo, es también mi ser ahí. Es en cada caso propio y, como propio, respectivo de cada uno.
Si este ente ha de ser determinado en su carácter ontológico, puede abstraerse, pues, del carácter respectivo como mío en cada caso. Mea res agitur es asunto mío. Por tanto, todos los caracteres fundamentales deben encontrarse justamente en lo respectivo de cada uno como lo mío en cada caso. 5. En tanto el ser ahí es un ente al que va anejo el soy yo y a la vez está determinado como ser juntamente con otros, mayormente y como término medio no soy yo mismo mi ser ahí, sino que lo son los otros. Yo soy con los otros, y los otros son igualmente con los otros. Nadie es el mismo en la cotidianidad. Lo que allí es y como es alguien, presenta la faz del nadie y, sin embargo, todos juntamente. Todos coinciden en no ser el mismo. Este nadie, que nos vive en la cotidianidad, es el uno. Se dice, se escucha, se está a favor de algo, se cuida de algo. En la obstinación del dominio de este uno descansan las posibilidades de mi ser ahí, y a partir de esta nivelación es posible el yo soy. Un ente, que es la posibilidad del yo soy, es como tal generalmente un ente que uno es. 6. El ente así caracterizado es tal que en su cotidiano y específico ser en el mundo le va a su ser. Del mismo modo que en todo hablar sobre el mundo va inherente un expresarse del ser ahí acerca de sí mismo, así también toda actividad de procurarnos cosas es un cuidarse del ser ahí. En cierto modo yo mismo soy aquello con lo que trato, aquello de lo que me ocupo, aquello a lo que me ata mi profesión. Y en eso está en juego mi existencia. Las ocupaciones del ser ahí han puesto en cada caso el ser en el cuidado, cosa que el fondo conoce y comprende la interpretación dominante del ser ahí. 7. En el término medio del ser ahí cotidiano no se da ninguna reflexión sobre el yo y la mismidad. Y a pesar de esto el ser ahí se tiene a sí mismo. Se encuentra consigo mismo. Da consigo en aquello de lo que normalmente se ocupa. 8. El ser ahí no puede demostrarse a manera de un ente. Tampoco podemos mostrarlo. La relación primaria con el ser ahí no es la de la contemplación, sino la de serlo. El experimentarse, o el habla sobre sí mismo, o la autointerpretación, solo es un modo particular y determinado en el que el ser ahí se tiene en cada caso a sí mismo. Como término medio la interpretación del ser ahí está dominada por la cotidianidad, por aquello que se acostumbra a decir sobre el ser ahí y la vida humana, está dominada por el uno, por la tradición. Al indicar las anteriores características ontológicas, todo estaba abocado al presupuesto de que este ente es accesible en sí mismo desde una investigación que lo interprete bajo el aspecto de su ser. ¿Es correcta esta presuposición o, por el contrario, puede tambalearse? Se tambalea, en efecto. Pero la dificultad no viene de la oscuridad que proyecta la consideración psicológica del ser ahí. Hemos de asumir una dificultad mucho más grave que la derivada de la limitación del conocimiento humano. Ahora bien, según veremos, precisamente el hecho de que sea imposible eludir la perplejidad nos pondrá ante la posibilidad de aprender el ser ahí en la propiedad de su ser. La propiedad del ser ahí es aquello que constituye su suprema posibilidad de ser. El ser ahí está determinado fundamentalmente por esta posibilidad suprema. La propiedad, como la suprema posibilidad de ser que tiene el ser ahí, es la determinación ontológica en la que todos los caracteres anteriormente mencionados son lo que son. La perplejidad en la comprensión del ser ahí no se funda en la limitación, en la inseguridad y en la imperfección de nuestra capacidad cognoscitiva, sino en el ente mismo que ha de ser conocido. Se funda en una posibilidad fundamental de su ser. Entre otras cosas hemos mencionado la característica de que el ser ahí es en el respectivo caso. En tanto él es lo que puede ser, tiene la peculiaridad de ser en cada caso mío. Esa determinación es constante y constitutiva en este ser. Quien la borra, se queda sin el tema del que está hablando. Ahora bien, ¿cómo podemos captar este ente en su ser antes de que él alcance su fin? El hecho es que yo estoy siempre camino con mi ser ahí. Siempre hay algo que todavía no ha terminado. Al final, cuando ese algo no falta, el ser ahí ya no es. Antes de este final nunca es estrictamente lo que puede ser. Y cuando es lo que puede ser, entonces ya no es. No puede el ser ahí de los otros sustituir al ser ahí en sentido propio. La información sobre el ser ahí de los otros, que estuvieron conmigo y que llegaron al fin, es una mala información. De pronto su ser ahí ya no es. Su fin sería, en realidad, la nada.
Por esto el ser ahí de los otros es incapaz de sustituir al ser ahí en sentido propio, si el respectivo ser de cada uno ha de retenerse como mío. Nunca tengo el ser ahí del otro en la forma originaria, el único modo apropiado del tener del ser ahí. Yo nunca soy el otro. Cuanta menos prisa se tiene por escurrirse a hurtadillas de esta perplejidad, cuanto más se permanece en ella, tanto más claramente se pone de manifiesto que, en lo que prepara esta dificultad en el ser ahí, él se muestra en su posibilidad extrema. El final de mi existencia, mi muerte, no es algo que interrumpa de repente una secuencia de acontecimientos, sino una posibilidad conocida de una manera u otra por el ser ahí. La posibilidad más extrema de sí mismo, que él puede abrazar, apropiársela en su aproximarse. El ser ahí tiene en sí mismo la posibilidad de encontrarse con su muerte como la posibilidad más extrema de sí mismo. Esta posibilidad más extrema de ser tiene el carácter de lo que se aproxima con certeza, y esta certeza está caracterizada a su vez por una indeterminación absoluta. La propia interpretación del ser ahí, que sobrepasa a cualquier otra en certeza y propiedad, es la interpretación de cara a su muerte, la certeza indeterminada de la más propia posibilidad del ser relativamente al fin. ¿En qué medida concierne esto a nuestra pregunta sobre qué es el tiempo, y especialmente a la subsiguiente pregunta de qué es el ser ahí en el tiempo? El ser ahí hallándose siempre entre el rasgo respectivo de lo peculiarmente suyo, sabe de su muerte, y esto incluso cuando no quiere saber nada de ella. ¿Qué significa eso de tener en cada caso la propia muerte? Consiste en que el ser ahí se encamina anticipadamente hacia su haber sido como su posibilidad más extrema, que se anuncia inmediatamente con certeza y a la vez con plena indeterminación. El ser ahí, como vida humana, es primariamente ser posible, es el ser de la posibilidad de un seguro y a la vez indeterminado haber sido. A este respecto, el ser de la posibilidad es siempre la posibilidad en forma tal que ella sabe de la muerte. Mayormente bajo la manera de un ya lo sé, pero no pienso en ello. La mayoría de las veces sé de la muerte en la forma de un saber que duda. Como interpretación del ser ahí, el mencionado saber está en condiciones de encubrirse esta posibilidad de su ser. El ser ahí tiene incluso la posibilidad de andar con evasivas ante su muerte. Este haber sido, como aquello a lo que me encamino anticipadamente, hace un descubrimiento en ese caminar mío hacia él es el haber sido de mí mismo. Como tal pasado descubre mi ser ahí como algo que una vez deja de estar ahí. De pronto ya no estoy entre estas y aquellas cosas, entre estas y aquellas personas, entre estas vanidades, entre estos rodeos y cotilleos. El haber sido dispersa todo disimulo y todo trajín. El haber sido lo arrastra todo consigo hacia la nada. El ser pasado no es ningún incidente, ningún acontecimiento en mi existencia. Es su ser pasado. No es un qué en ella, algo que acontezca, algo que le sobrevenga y la modifique. Este haber sido no es ningún qué, sino un cómo. Es el cómo propio de mi existencia. Este haber sido hacia el que puedo encaminarme anticipadamente como el mío, no es un qué, sino el cómo de mi ser ahí por antonomasia. En tanto el encaminarse anticipadamente al haber sido retiene a este en el cómo de lo respectivo de cada uno, el ser ahí mismo se hace visible en su cómo. En encaminarse al haber sido es el arranque del ser ahí frente a su posibilidad más extrema. Y en tanto este arrancar frente va en serio, el ser ahí en esa carrera es arrojado de nuevo al ser ahí de sí mismo. Se trata del regreso del ser ahí a la cotidianidad, cotidianidad que él es todavía, de tal manera que el haber sido, en cuanto como propio, descubre también la cotidianidad en su cómo, la recupera en el cómo con sus trajines y afanes. Recupera en el cómo todo cuidar y planificar. Este respectivo haber sido, en cuanto como, lleva al ser ahí inexorablemente a la singular posibilidad de sí mismo, le permite estar enteramente solo sobre sus propios pies. El haber sido tiene la fuerza de situar al ser ahí entre lo acongojante en medio de su grandiosa cotidianidad. La anticipación, en tanto pone ante el ser ahí la posibilidad más extrema, es la realización fundamental de la interpretación del ser ahí. La anticipación asume el aspecto fundamental bajo el que se sitúa el ser ahí y muestra al mismo tiempo que la categoría fundamental de este ente es el cómo. Quizá no sea casual que Kant determinara el principio fundamental de su ética en una manera que nosotros calificamos de formal. Posiblemente, por su familiaridad con el ser ahí, sabía que este es su cómo.
ha quedado reservado a los profetas contemporáneos organizar por primera vez al ser ahí de tal manera que el cómo permanezca encubierto. El ser ahí es propiamente cabe sí mismo, es verdaderamente existente, cuando se mantiene en dicha anticipación. Esta anticipación no es otra cosa que el fruto propio y singular respectivo del ser ahí. En la anticipación el ser ahí es su futuro, pero de tal manera que en este ser futuro vuelve sobre su pasado y su presente. El ser ahí, concebido en su posibilidad más extrema de ser, no es en el tiempo. Se derrumba toda habladuría y aquello en lo que ella se sostiene. Se derrumba todo desasosiego, todo trajín, todo bullicio y todo ajetreo. No tener tiempo significa arrojar el tiempo al mal presente de la vida cotidiana. El ser futuro da tiempo, forma el presente y permite reiterar el pasado en el cómo de su vivencia. Visto desde la cuestión del tiempo, esto significa que el fenómeno fundamental del tiempo es el futuro. Para ver esto y no venderlo como una paradoja interesante, el respectivo ser ahí ha de mantenerse en su anticipar. Con ello se hace presente que el modo originario de comportarse con el tiempo no es ningún medir. El volver en el anticipar es el mismo el cómo de aquel procurar en el que precisamente me demoro. Este volver nunca puede convertirse en aquello que llamamos aburrido, en aquello que se consume y desgasta. Lo respectivo está caracterizado por el hecho de que, desde el encaminarse al tiempo propio, tiene todo el tiempo para el sí mismo de cada uno. El tiempo nunca se hace largo, porque originariamente no tiene ninguna longitud. El anticipar de cada uno se desmorona cuando es entendido como una pregunta acerca del cuándo y del cuánto durará todavía el haber sido, en el sentido del cuánto tiempo todavía y del cuándo, no da para nada en el haber sido según la posibilidad caracterizada más bien, se aferra precisamente a lo que no es pasado todavía y se ocupa de lo que quizá aún me queda. Tal manera de preguntar no capta la indeterminación de la certeza del haber sido, sino que quiere precisamente determinar el tiempo indeterminado. El preguntar es un querer liberarse del haber sido en lo que éste es, a saber indeterminado y, en cuanto indeterminado, cierto. Semejante preguntar, lejos de ser una anticipación del haber sido, organiza precisamente la característica huida frente al haber sido. La anticipación aprehende el haber sido como una posibilidad propia de cada instante, como lo que es seguro ahora. El ser futuro, como posibilidad del ser ahí en cuanto respectivo de cada uno, da tiempo, porque es el tiempo mismo. Así, puesto que el ser futuro es propiamente el tiempo, se pone de manifiesto que la pregunta por el cuánto tiempo, cuánto durará y cuándo será tiene que resultar inadecuada al tiempo. Solo si digo propiamente, el tiempo no tiene tiempo para calcular el tiempo, hago una afirmación apropiada. Sin embargo, nosotros conocemos al ser ahí que ha de ser el mismo tiempo, como un ente que se comporta calculando, incluso midiéndolo con el reloj. El ser ahí está ahí con el reloj, aunque tan solo sea con el reloj más cotidiano, el del día y la noche. El ser ahí calcula y pregunta por el cuánto del tiempo, de modo que nunca está en medio del tiempo en sentido propio. Preguntando así por el cuándo y el cuánto, el ser ahí pierde su tiempo. ¿Qué pasa con este preguntar, como un preguntar que pierde el tiempo? ¿Hacia dónde va el tiempo? Precisamente el ser ahí que calcula el tiempo y vive con el reloj en la mano, este ser ahí que calcula el tiempo, dice constantemente no tengo tiempo. Procediendo así, no se delata a sí mismo en lo que hace con el tiempo, no se delata como el que es el mismo en el tiempo. Perder el tiempo y encima procurarse un reloj para este propósito. ¿No irrumpe aquí lo inhóspito del ser ahí? La pregunta por el cuándo del indeterminado haber sido y, en general, la pregunta por el cuánto del tiempo, equivale a la cuestión de lo que todavía me queda, de lo que todavía me queda presente. Traducir el tiempo al cuánto significa tomarlo como el ahora del presente. Preguntar por el cuánto del tiempo significa ser absorbido por el cuidado de algo presente. El ser ahí huye ante el cómo y se agarra al respectivo que presente. El ser ahí consiste en aquello de lo que se ocupa. El ser ahí es su presente. Todo lo que le sale al encuentro en el mundo, le sale al encuentro como parándose en el ahora. Así le sale al encuentro el tiempo mismo, tiempo que el ser ahí es en cada caso, aunque sea como presente. El cuidarse de las cosas, como una dispersión en el presente, se halla, sin embargo, por ser cuidado, ante un todavía no, al que hay que atender en el cuidarse de él.
Incluso en el presente del ocuparse con las cosas, el ser ahí es el tiempo completo, de tal manera que no se deshace del futuro. El futuro es ahora aquello de lo que está pendiente el cuidado, no es el futuro propio del haber sido, sino aquel que el presente mismo se configura como el suyo, pues el haber sido, en tanto que futuro propio, nunca puede hacerse presente. Si fuera presente, entonces sería la nada. El futuro del que está pendiente el cuidado es tal por mor del presente. Y el ser ahí, disipándose en el ahora del mundo presente, no está dispuesto a admitir que se ha deslizado del futuro propio, y esto es así hasta el punto de que él afirma que ha aprendido el futuro en la preocupación por el desarrollo de la humanidad y la cultura, etc. El ser ahí, en cuanto el presente del procurarse, se mantiene en aquello de lo que se ocupa. Cansado de llenar el día, se harta del qué. Pronto al ser ahí se le hace largo el tiempo, a ese ser ahí descrito como ser presente, que nunca tiene tiempo. El tiempo se vuelve vacío porque de antemano el ser ahí ha hecho largo el tiempo en la pregunta por el cuánto. En cambio, el constante volver en la anticipación al haber sido nunca provoca aburrimiento. El ser ahí desearía que cosas constantemente nuevas le salieran al paso en su presente. A tenor de la cotidianidad del acontecer del mundo se produce en el tiempo, en el presente. El mundo cotidiano vive pendiente del reloj, es decir, el cuidado vuelve incesantemente sobre el ahora. Dice de ahora hasta entonces, hasta el siguiente ahora. El ser ahí, determinado como un ser con otros, significa a la vez estar guiado por la interpretación dominante que el ser ahí ofrece de sí mismo, por aquello que se opina, por la moda, por las corrientes, por lo que sucede, por lo que corrientemente no es nadie, por la moda, o sea, por nadie. En la cotidianidad del ser ahí no es el ser que yo soy. Más bien, la cotidianidad del ser ahí es aquel ser que uno es. Y de acuerdo con ello el ser ahí es el tiempo en el que se está con los otros, el tiempo del uno. El reloj que uno tiene, cualquier reloj, muestra el tiempo del ser uno con otros en el mundo. En la investigación histórica encontramos fenómenos relevantes, aunque todavía sigan sin clarificar por completo, como el hecho de las generaciones y de la conexión entre ellas, que guarda relación con tales fenómenos. El reloj nos muestra el ahora, pero jamás reloj alguno muestra el futuro o ha mostrado el pasado. Toda medición de tiempo comporta reducir el tiempo a cuánto. Si determino con el reloj el momento en el que ocurrirá un evento futuro, entonces no me refiero en verdad al futuro, sino que determino el cuánto del esperar ahora hasta el ahora indicado. El tiempo que un reloj hace accesible es visto como presente. Si se intenta deducir qué es el tiempo a partir del tiempo de la naturaleza, entonces el ahora nun es la medida metrón de pasado y futuro. De esta manera, el tiempo ya es interpretado como presente, el pasado es interpretado como ya no más presente y el futuro como un indeterminado todavía no presente. El pasado es irreversible, el futuro indeterminado. De ahí que la cotidianidad hable de sí misma como algo en lo que la naturaleza sale constantemente al encuentro. El hecho de que los acontecimientos se produzcan en el tiempo no significa que tengan tiempo, significa más bien que ellos, produciéndose y estando ahí, nos salen al encentro como si transcurrieran a través de un presente. Este tiempo del presente es explicitado como un decurso que constantemente pasa por el ahora. Secuencia acerca de la cual se afirma que su dirección es única e irreversible. Todo lo acontecido se desliza desde un futuro sin fin hacia un pasado irreversible. Dos son las características de esta interpretación. 1. La irreversibilidad. 2. La homogeneización en puntos de la hora. La irreversibilidad comprende en sí aquello que esta explicación todavía acierta a retener del tiempo propio. Eso es lo que queda del futuro en cuanto fenómeno fundamental del tiempo como ser ahí. Este modo de considerar las cosas aparta la vista del futuro y se concentra en el presente, y a partir de él la consideración del tiempo que fluye sigue hacia el pasado. La definición del tiempo según su irreversibilidad se fundamenta en el hecho de que el tiempo ha sido invertido previamente. La homogeneización es una asimilación del tiempo al espacio, a la presencia por antonomasia. Es la tendencia a repeler de sí todo tiempo llevándolo a un presente. El tiempo queda completamente matematizado en términos de la coordenada t junto a las coordenadas espaciales x, y, z. El tiempo es irreversible.
Esta irreversibilidad es el único factor por el que el tiempo se anuncia todavía, por el que se resiste a una matematización definitiva. Antes y después no son necesariamente más temprano y más tarde, no son modos de la temporalidad. En la secuencia aritmética, por ejemplo, el 3 se da antes que el 4, el 8 después del 7. Sin embargo, no por ello es el 3 temporalmente anterior al 4. Los números no se dan más temprano o más tarde, porque ni siquiera están en el tiempo. Más temprano y más tarde son un antes y un después totalmente determinados. Una vez que se define el tiempo como tiempo del reloj, desaparece toda esperanza de alcanzar jamás su sentido originario. Pero el hecho de que el tiempo se defina primera y mayormente así, radica en el propio ser ahí. El carácter respectivo es constitutivo del mismo. El ser ahí es el mío en su propiedad solo en cuanto posible. Nos encontramos al ser ahí mayormente en la cotidianidad. Ahora bien, la cotidianidad solo puede entenderse como la temporalidad determinada que huye del futuro genuino, si se confronta con el tiempo propio del ser futuro del haber sido. Lo que el ser ahí dice del tiempo, lo dice desde la cotidianidad. El ser ahí, anclado en su presente, dice el pasado es lo que fue, es irrecuperable. Este es el pasado del presente de la vida cotidiana, que se demora en el presente de sus trajines. Por ello el ser ahí, como presente así determinado, no ve lo pasado. La consideración de la historia que crece en el presente, solo ve en ella un trajín irrecuperable lo que pasó. La consideración de lo que pasó es inagotable. Se pierde en la materia. Porque esa historia y temporalidad del presente no logra penetrar en lo que es el pasado, este tiene solamente otro presente. El carácter de pasado permanece cerrado a un presente mientras este, que en el fondo es el ser ahí, no es el mismo histórico. Pero el ser ahí es en sí mismo histórico en tanto es su posibilidad. En su ser futuro el ser ahí es su pasado. Vuelve a él el cómo. La manera de tal volver es, entre otras cosas, la conciencia. Solo el cómo puede reiterarse. El pasado, experimentado como historicidad propia, es todo menos lo que se fue. Más bien, es algo a lo que puedo volver una y otra vez. La generación actual cree estar en la historia, cree incluso estar sobrecargada de historia. Y se lamenta del historicismo, que es lucus a non lucendo bosque sin luz. Pero se da el nombre de historia a algo que no lo es en absoluto. Dado que todo se disuelve en historia, dicen los hombres del presente, hay que conquistar de nuevo lo suprahistórico. Por si fuera poco que el actual ser ahí se ha perdido en la pseudo-historia presente, tiene que utilizar además el último resto de su temporalidad, es decir, del ser ahí para apartarse por completo del tiempo, del ser ahí. Y en este camino fantástico hacia lo suprahistórico, se pretende encontrar una concepción del mundo. Ahí está lo inhóspito que constituye el tiempo presente. La interpretación ordinaria del ser ahí nos amenaza con el peligro del relativismo. Sin embargo, la angustia ante el relativismo es la angustia ante el ser ahí. El pasado como historia propia se puede repetir en el cómo. La posibilidad de acceder a la historia se funda en la posibilidad según la cual un presente sabe en cada caso ser futuro. Este es el primer principio de toda hermenéutica. Es un principio que dice algo sobre el ser del ser ahí, que es la historicidad misma. La filosofía nunca averiguará qué es la historia mientras la desmembre como un objeto analizado a través del método. El enigma de la historia reside en lo que significa ser histórico. Resumiendo, podríamos decir el tiempo es equiparable al ser ahí. El ser ahí es lo respectivamente mío, que puede presentar la modalidad del respectivo ser futuro en la anticipación del seguro, pero indeterminado haber sido. El ser ahí siempre se encuentra en un modo de su posible ser temporal. El ser ahí es el tiempo es temporal. El ser ahí no es el tiempo, sino la temporalidad. Por ello, la afirmación fundamental de que el tiempo es temporal es la definición más propia, sin constituir ninguna tautología, pues el ser de la temporalidad significa una realidad desigual. El ser ahí es su haber sido, es su posibilidad en el encaminarse a este pasado. En ese encaminarse soy propiamente el tiempo, tengo tiempo. En tanto el tiempo es en cada caso mío, existen muchos tiempos. El tiempo carece de sentido. El tiempo es temporal.
Si el tiempo se comprende en la forma expuesta, entonces se esclarece debidamente aquella afirmación tradicional sobre el tiempo que dice el tiempo es el genuino principium individuationis. Esto se entiende generalmente como una sucesión irreversible, como tiempo del presente y tiempo de la naturaleza. Pero ¿hasta qué punto es el tiempo, en cuanto propio, el principio de individuación, o sea, aquello a partir de lo cual el ser ahí está en lo respectivamente suyo? El ser ahí, que vive en el modo del término medio, se hace él mismo en el ser futuro de la anticipación. En dicha anticipación el ser ahí se manifiesta como la única vez en su destino único en la posibilidad de un pasado peculiarmente suyo. Esta individuación tiene la peculiaridad de que no permite alcanzar una individuación como formación fantástica de existencias excepcionales. Derriba todo dárselas de algo. Individualiza de tal manera que nivela a todos. En relación con la muerte cada uno es conducido al cómo que cada cual puede ser en igual medida, a una posibilidad respecto de la cual nadie goza de preeminencia, al cómo en el que todo que se pulveriza. Para terminar intentemos volver a la historicidad y la posibilidad. Aristóteles solía resaltar en sus escritos que lo más importante es la recta paideia, la seguridad originaria en una cosa, la que nace de la familiaridad con la cosa misma, la seguridad del manejo adecuado de la cosa. Para corresponder al carácter ontológico del tema aquí tratado, tenemos que hablar temporalmente del tiempo. Queremos repetir temporalmente la cuestión de qué es el tiempo. El tiempo es el cómo. Si seguimos indagando qué es el tiempo, hemos de evitar quedar prendidos prematuramente de una respuesta al estilo el tiempo es esto o aquello, lo cual implicaría siempre un qué. No miremos la respuesta, sino repitamos la pregunta. ¿Qué sucedió con la pregunta? Se ha transformado. La cuestión de qué es el tiempo se ha convertido en la pregunta ¿quién es el tiempo? Más en concreto somos nosotros mismos el tiempo. Y con mayor precisión todavía soy yo mi tiempo. Esta formulación es la que más se acerca a él. Y si comprendo debidamente la pregunta, con ello todo adquiere un todo de seriedad. Por tanto, ese tipo de pregunta es la forma adecuada de acceso al tiempo y de comportamiento con el tiempo como el que es en cada caso el mío. Desde un enfoque así planteado, el ser ahí sería el blanco del preguntar.